Sofía nunca hubiera imaginado que aquella cena, organizada por su amiga Clara, marcaría el inicio de su peor pesadilla. El grupo de amigos se había conocido en la universidad y, con los años, aunque algunos tomaron caminos distintos, siempre encontraban un motivo para reunirse. Aquella noche, Clara había insistido en que debían verse en su antigua casa familiar, una imponente y antigua residencia a las afueras de la ciudad, donde Clara había crecido. El lugar estaba cargado de historia, pero también de una inquietante sensación que Sofía no había podido ignorar desde el primer momento en que puso un pie en la propiedad. La casa estaba envuelta en una niebla densa y oscura, casi como si el propio entorno quisiera ocultarla. Las luces en el interior parpadeaban ligeramente mientras los invitados llegaban uno a uno. Clara, siempre la perfecta anfitriona, había preparado una elaborada cena para sus 6 amigos más cercanos: Sofía, Lucas, Mariana, Raúl, Esteban y Laura. El comedor, amplio y decorado con muebles antiguos y candelabros, tenía un aire misterioso, casi como si estuviera anclado en otra época. ¿No es un poco exagerado todo esto?, preguntó Mariana, mientras observaba los platos dispuestos de manera impecable sobre la larga mesa de caoba. Es una ocasión especial, respondió Clara, sonriendo. Hace mucho que no estábamos todos juntos. Además, la casa de mi abuela siempre fue así. Es como retroceder en el tiempo, ¿no crees? Sofía sonrió, aunque no podía deshacerse de la sensación de incomodidad que la asaltaba cada vez que miraba a su alrededor. Las paredes parecían absorber la luz de las velas y las sombras proyectadas por los candelabros danzaban de manera extraña, como si tuvieran vida propia. La conversación fluía entre risas y bromas, con cada uno de ellos recordando anécdotas de su juventud. Pero, poco a poco, Sofía comenzó a notar algo extraño. La atmósfera se sentía pesada, como si algo invisible comenzara a envolverlos. Los sonidos en la casa se volvían más agudos, crujidos, el eco del viento filtrándose por las ventanas y un ligero murmullo que, al principio, Sofía pensó que provenía de alguno de sus amigos. ¿Escuchan eso?, preguntó, interrumpiendo la conversación. Todos se detuvieron y guardaron silencio por un momento, pero el sonido había desaparecido. Lucas le lanzó una mirada burlona. Creo que estás imaginando cosas, Sofía. Esta casa puede ser un poco escalofriante, pero no exageres. Ella se obligó a reír, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo estaba muy mal. Cuando retomaron la charla, Sofía trató de concentrarse, pero no podía dejar de sentir una presencia constante en la sala, algo que los observaba desde las sombras. Fue en medio de una carcajada cuando todo cambió. Voy por más vino, anunció Raúl, levantándose de la mesa. Sin más, desapareció en dirección a la cocina. La conversación continuó durante unos minutos, pero cuando Raúl no regresó, Clara frunció el ceño. Voy a ver si necesita ayuda, dijo Mariana, levantándose de su silla. Pasaron otros 5 minutos, y ni Raúl ni Mariana habían vuelto. Quizás se entretuvieron charlando, comentó Laura, aunque había una nota de preocupación en su voz. Voy a ver qué pasa. Una vez más, alguien se levantó y caminó hacia la cocina, pero esta vez fue Laura quien desapareció. Pasaron otros 10 minutos en los que la inquietud comenzó a instalarse definitivamente en el ambiente. Clara, visiblemente nerviosa, fue la siguiente en levantarse, pero antes de que pudiera dar un paso fuera del comedor, Sofía la detuvo. Esto no es normal, dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Tienes razón, murmuró Clara, su rostro pálido. Algo está muy mal. Lucas y Esteban intercambiaron miradas nerviosas, pero intentaron mantener la compostura. Esteban se levantó con intención de ir a buscar a los demás, pero, mientras se dirigía hacia la puerta del comedor, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un grito desgarrador resonó desde la cocina, tan fuerte que hizo que todos saltaran en sus asientos. Esteban se detuvo en seco y retrocedió, mientras Lucas murmuraba algo incomprensible. El sonido del grito fue seguido por un profundo silencio que, de alguna manera, fue aún más aterrador. No puede ser posible, balbuceó Clara, acercándose a la puerta del comedor. Cuando intentó abrirla, la puerta no se movió ni un centímetro. Estaba completamente bloqueada. Estamos atrapados, dijo Esteban, su voz cargada de pánico. Sofía sintió un nudo en el estómago. La casa se sentía más viva que nunca, como si estuviera cerrándoles el paso, aprisionándolos en su interior. El sonido de pasos pesados y arrastrados resonó desde algún lugar de la casa, haciéndoles saber que no estaban solos. ¿Qué hacemos?, preguntó Lucas, con la voz entrecortada. No lo sé, admitió Clara, retrocediendo hasta la mesa. La puerta volvió a crujir, como si alguien la estuviera golpeando desde el otro lado, pero no se abrió. Sofía se levantó y miró a su alrededor, tratando de pensar en una solución. El miedo se apoderaba de ella, paralizando sus pensamientos. Tiene que haber una salida, dijo, más para sí misma que para los demás. Pero en el fondo, sabía que estaban atrapados. Marcos no podía dejar de pensar en la figura del sótano.
Desde que regresaron a la casa de Clara para la cena, algo en él había cambiado. Las imágenes que habían asaltado su mente aquella noche, cuando fue a buscar una botella de vino y bajó por error al sótano, se negaban a irse. Todo en ese lugar lo atormentaba, como si hubiera cruzado una barrera invisible hacia un mundo que nunca debió descubrir. Esa figura, su silueta apenas perceptible en la penumbra, su respiración entrecortada y el susurro inaudible de palabras que no pudo comprender. ¿Era un hombre? ¿O algo más? Cada vez que intentaba recordar con claridad, las imágenes se volvían borrosas, distorsionadas, como si su mente estuviera tratando de protegerlo de la verdad. Pero ahora, atrapado en el comedor con el resto de sus amigos, sin señales de Raúl, Mariana o Laura, Marco sentía como esa presencia volvía a acercarse. El aire en la casa se volvía más denso, más pesado, y cada uno de sus movimientos parecía resonar en la oscuridad que los rodeaba. «No podemos quedarnos aquí», dijo Sofía con voz temblorosa, interrumpiendo sus pensamientos. «La puerta está bloqueada», respondió Esteban, frustrado, mientras seguía tirando inútilmente de la manija. «Es como si algo, o alguien, no quisiera dejarnos salir». Clara, visiblemente afectada, estaba sentada en la esquina del comedor, abrazando sus rodillas. No era la anfitriona confiada y segura de sí misma que habían conocido. Algo en la casa, algo relacionado con el lugar donde habían crecido sus recuerdos, la había quebrado. Sabía más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Hay otra salida», murmuró de repente, levantando la vista, sus ojos llenos de pánico. «¿Qué?», preguntó Lucas, dando un paso adelante. «¿De qué estás hablando?» «El sótano», susurró Clara. «Hay una salida en el sótano». Las palabras cayeron como un balde de agua fría sobre el grupo. Marco sintió como el miedo le invadía el cuerpo al oír esa palabra. Todo dentro de él le gritaba que no debía regresar allí, que ese lugar escondía algo terrible, algo que no estaba destinado a ser visto. Pero también sabía que no tenían otra opción. Si había alguna posibilidad de salir de la casa, tendrían que enfrentarse a lo que sea que estuviera esperando en el sótano. ¿Estás segura?, preguntó Esteban, mirando a Clara con escepticismo. «Es la única manera», insistió ella, su voz quebrada. «Pero, debemos estar preparados». Nadie dijo nada más. El grupo intercambió miradas cargadas de tensión antes de decidirse a moverse. La puerta del sótano, situada en la parte trasera de la cocina, se encontraba en una esquina oscura, apenas visible. La luz parpadeante de las velas apenas iluminaba el pasillo mientras caminaban en silencio, sus pasos resonando en la casa vacía. Cuando llegaron a la puerta, Clara tomó aire profundamente y la abrió. Las bisagras chirriaron, rompiendo el silencio sepulcral. La escalera de madera que descendía al sótano parecía interminable, como si llevara directamente a las entrañas de la tierra. «Yo voy primero», dijo Marcos, tratando de sonar valiente a pesar del terror que lo consumía. Bajó los escalones con cuidado, sosteniendo una vela en la mano temblorosa. A medida que descendía, el aire se volvía más frío, y el eco de sus pasos retumbaba en las paredes. La humedad impregnaba el ambiente, y el olor a moho se mezclaba con algo más penetrante y desagradable. Cuando llegó al pie de la escalera, levantó la vela para inspeccionar el lugar. El sótano era exactamente como lo recordaba, un espacio amplio y oscuro, lleno de viejos muebles cubiertos con sábanas blancas. Pero esta vez, no había sombras que pudieran ocultar lo que había visto antes. El rincón en el que había vislumbrado la figura aquella noche estaba vacío. «¿Qué es eso?», preguntó Sofía desde atrás, su voz apenas un susurro. Marcos giró y vio que ella señalaba algo en la pared. Al acercarse, notó lo que parecía ser una puerta oculta, empotrada en la piedra. No estaba ahí la última vez que había bajado. O quizá, simplemente, no la había visto. «Esto no estaba antes», dijo Marcos, sintiendo como el miedo lo invadía. Esteban, Clara y Lucas lo alcanzaron, mirando con incredulidad la puerta. «¿Cómo sabías de esto, Clara?», preguntó Lucas, con el ceño fruncido. Clara evitó su mirada. «Siempre supe que había algo más en esta casa», murmuró. «Mi abuela solía contarme historias sobre lo que estaba debajo de nosotros, algo que no debía ser molestado». «¿Y por qué demonios no nos dijiste nada antes?», dijo Esteban, alzando la voz. «Pensé que eran solo historias, solo cuentos de miedo», balbuceó Clara, abrazándose a sí misma. Marco se acercó a la puerta y, sin pensarlo dos veces, la empujó. Contra todo pronóstico, la puerta se abrió con un crujido seco. Lo que vieron detrás los dejó sin aliento. Un túnel oscuro, húmedo y lleno de un olor acre que les revolvió el estómago, se extendía hacia las profundidades. «No sé si deberíamos hacer esto», dijo Sofía, retrocediendo un paso. «Es la única salida», respondió Marcos, mirando a sus amigos con determinación. El grupo avanzó con cautela por el túnel, con la luz de la vela temblando sobre las paredes cubiertas de musgo. Cuanto más caminaban, más profundo y extraño se volvía el túnel.
La arquitectura misma parecía cambiar, como si las paredes se retorcieran y deformaran a su paso. Los sonidos que resonaban en la distancia ya no eran solo el eco de sus pasos. Algo más, algo no humano, parecía respirar junto a ellos. De repente, la vela de Marcos se apagó, dejándolos en completa oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó Sofía con pánico. Un murmullo distante, apenas audible, comenzó a resonar en el túnel. Era como si miles de voces hablaran a la vez, susurrando palabras que nadie entendía. Pero una cosa era clara, estaban siendo observados. «¡Corran!», gritó Clara, empujando a Sofía hacia adelante. El grupo comenzó a correr frenéticamente por el túnel, tropezando en la oscuridad mientras las voces aumentaban en volumen. Marcos sintió como algo rozaba su espalda, algo frío y viscoso que lo hizo estremecerse. Finalmente, llegaron a una abertura al final del túnel. Cuando emergieron, se encontraron en una caverna subterránea. En el centro de la caverna, una figura se alzaba imponente. No era humano, ni era algo que pudieran comprender. Era una amalgama de sombras, tentáculos y formas que cambiaban constantemente, como si su mera existencia desafiara las leyes de la realidad. «No. No puede ser», murmuró Clara, cayendo de rodillas. La figura avanzó hacia ellos, sus ojos brillando con una luz antinatural. Uno a uno, los amigos comenzaron a desaparecer. No físicamente, sino como si su existencia misma fuera borrada de la realidad. Marcos fue el último en quedar, mirando impotente cómo sus amigos desaparecían. La figura se acercó a él, y en ese momento, lo entendió. No había escapatoria. Lo que habían desenterrado no era algo que perteneciera a este mundo. Y entonces, con un susurro, Marcos también desapareció.